a los santos en Cristo Jesús, reunidos en la congregación Tierra Santa al sur de la Florida. Paz, dicha y gozo de parte de nuestro Señor Jesucristo y de mí un amor sincero, un agradecimiento sincero. Como yo les he dicho, no lo estoy viendo, pero lo siento a la par mía, a como siento al hermano. Y es lógico porque estamos en un mismo cuerpo, cobijados por el mismo Señor, miembros de la misma congregación. Y lo más importante, tenemos la misma sana doctrina. Yo le digo al hermano que él es maestro, pastor, o pastor maestro, como sea. Predicamos casi igual. Pero el camino del Señor es tan amplio, tan grande, que predicamos más él en la parte espiritual. Yo predico más en la parte práctica. Y sin embargo, no nos contradecimos, sino que vamos en paralelo. Yo siempre le digo al hermano que Dios nos puso para hacer una yunta igual. No tenemos que discutir nada porque estamos de acuerdo en todo. Bueno, si el Señor me envió a vosotros es porque es la voluntad de Él. No digo que porque necesitaban ayuda, sino para consejos. Por la experiencia que yo tengo, no es que tenga más experiencia que mi hermano pastor, mas yo he caminado más, he andado por más pueblos, tengo más años de edad que él, más tiempo de estar en la iglesia que él. Entonces dice el Señor, a este hijo mío lo uso de tal manera y al otro lo voy a usar como consejero. Porque yo lo que hago es dar consejos a los futuros ministros, como el hermano decía hoy en el desayuno, a las hermanas también. ¿Por qué? Tarde o temprano tendrán que pasar por donde yo he pasado. Y hoy vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. Yo siempre he dicho que lo que pasó hace 1000 de años es en proyección para el futuro. Aquí, así que no se va a encontrar nada distinto de lo que le pasa a los hermanos, sean de Esmirna, sean de la Florida, sean de México, sean de Costa Rica. Cuando estamos en Cristo, pues prácticamente tenemos que pasar todos por el mismo camino, el camino que lleva a la salvación. Por eso yo creo que el Señor me envió ahí, aunque muchas iglesias, incluso de México, me escriben y todo, pero no es donde yo quiero estar, es donde Dios me quiera poner. Todo esto debéis saberlo vosotros, porque no es donde tú quieras, como decía mi hermano pastor hoy, ni el ministerio que tú quieras, sino no sabemos qué es lo que Dios tiene para ti. Como yo no sabía al principio que algún día llegaría a predicar. Eso sí, como yo le he dicho al hermano, que a mí no se me va nada, porque a mí nunca me agarrarán con la boca abierta, viendo para otro lado, sino que pongo atención a todo. Y solo así se aprende. Y preguntando. Y accionando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Si tú sales a la calle a repartir tratados, te vas a encontrar más de una pregunta, más de una queja y más de un ataque. Yo ya lo he experimentado muchísimas veces en muchísimos pueblos. Y no creas que tú te vas a salvar, que vas por otro camino, porque repito, estamos todos en el mismo camino. Eso, me refiero a los que de verdad han nacido de nuevo, bautizados conforme a la palabra de Dios, limpiados con la sangre del Cordero. A eso me refiero, porque no todos, lamentablemente, seguirán el camino con el mismo gozo, con la misma esperanza, mirando hacia arriba, no las cosas de abajo. Otros se quedarán en el camino, otros simplemente, como yo siempre digo, tendrá que cambiarse de banca porque ya donde está sentado durante muchos años ya tiene el hueco, ya tiene que cambiarse a otro lado y comprarse otro pantalón porque el que tiene ya está luyido. Bueno, luyido dicen aquí, gastado. Pero de todo hay en las congregaciones. Así que
el hermano Fernando, mi pastor, y yo predicamos lo mismo en una forma diferente, pero siempre por caminos paralelos. Ni él da la curva hacia la izquierda, ni yo doy la curva hacia la derecha. No retrocede, yo tampoco, sino que todos perseguimos un mismo fin, el cual es hacer de los discípulos, sí, de ti estoy hablando, de ti también, hermanita, hacer ministerios, dones, en cualquier forma, como decía el hermano en la mañana, pues, siempre para servir al Señor, hasta para limpiar la iglesia, Dios te va a usar, y no por eso yo soy más grande que ti, ni más pequeño. Estamos bautizados y lavados en la sangre de Cristo, estamos a la misma distancia de la salvación, y si tú y yo nos descuidamos, estamos a la misma distancia de la perdición eterna. Así que aprende tú y tu hermano a jalar parejo. Los que tienen más conocimiento, ayudar a los que tienen menos conocimiento, o sea, los más nuevos. Hay hermanos que les cuesta. Bueno, yo he tenido discípulos que no saben leer ni escribir. Recuerdo una vez que vino un hombre todo sacapecho, todo malcriado, que cuál de nosotros, yo creo que les había contado, cuál de nosotros de la congregación se atrevía a enfrentarse con él, que él venía en representación de la Iglesia Católica. Todos los hermanos me volvieron a ver a mí. Le dije yo, porque hay una cosa que tienes que aprender. Le dije yo, bueno, empiezas tú. ¿Qué es lo que quieres decirnos? Hermano, por experiencia se lo digo, siempre deje hablar al enemigo primero. Por más que sepas, siempre deja que el enemigo hable primero. Y tú vas anotando ahí en la mente y te estás dando cuenta que se está enredando solo, porque el diablo siempre se enreda solo. Entonces, cuando está enredado, ahora sí me toca a mí. Ya lo tengo enredado porque se enredó solo. Es mucho más fácil todavía. Bueno, yo le dije al muchacho, nosotros no estamos para discutir. Venimos a predicar la palabra de Dios, no a pelear. Le dije, nosotros no estamos para ofender ni humillar a nadie. Pero te voy a decir que tú no conoces la palabra ni por fuera. Ni, ¿cómo se llama? Ni por la pasta o el forro de la Biblia. Y ya lo tenía groggy, pero me faltaba darle el último zarpazo. Y no podía. O sea, ya le estaban contando hasta 10 y yo no podía acabarlo de una sola vez. Un hermano que no sabía leer ni escribir, ya el hermano falleció, bueno, estaba durmiendo en el Señor. Cástulo Camacho se llamaba. Me dice, hermano Orman, ¿me permite? Le digo, ¿qué pasó? Y él fue el que le dio el último toque. Y él se lo mandó a dormir, cosa que yo no lo pude hacer. Yo lo tenía totalmente en la lona, como dicen en el boxeo. Pero el último golpe no podía dárselo, no sé por qué, no me salía. Y el hermano Cástulo Camacho, que no sabía, repito, leer ni escribir, fue el que lo mandó a la lona y le pueden contar hasta 1000 que nunca se paraba. Dios tiene para cada uno su manera de actuar. Lo que no pudo el maestro, ni con tantos libros, ni con tantas versiones de las Biblias, lo pudo hacer un hermano que no sabía leer ni escribir. Así es esto, hermanos. No creo ser más grande, ni más pequeño, ni saberlo todo, sino lo que Dios me da, eso hablo. Yo digo, cuando la Biblia habla, yo hablo, cuando la Biblia calla, yo callo. Para no quedar mal, en ridículo, como dijo el hermano en la mañana, que un pastor tiene que sabérsela toda. Y no, eso sabérsela toda no es un pachuquismo o algo del mundo. La Biblia lo dice. No está la palabra en mi boca cuando tú la sabes toda. Así dice la palabra de Dios. No me acuerdo en qué pasaje, en qué libro siquiera, pero así dice. Y es cierto. El Señor sabe todo y la sabe toda. Bueno, hermanos, vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. El libro de Apocalipsis es muy fácil. Es el último.
Porque yo he visto hermanos buscando Génesis por la mitad de la Biblia. Bueno, ¿qué no he visto yo en este andar en Cristo? Es por eso que es preciso que en tu casa hagas como yo dice. Yo me iba aprendiendo cuál libro sigue cuál este, cuál otro. Y entonces rapidito, que el hermano que tenga tal, que lea, casi siempre, no todo el tiempo, era yo el que, porque me la sabía la Biblia, libro tras libro, y cuando uno se da cuenta todavía hermanos andan buscando en el índice. Quiere decir que son hermanos como que no les interesa el progresar en Cristo, no les interesa el conocer y mucho menos escudriñar la palabra. Una cosa que quería decirlo, ya el hermano tiene que haberlo dicho. No es lo mismo buscar que escudriñar. O no es lo mismo leer que escudriñar. Porque yo me pongo a escudriñar la palabra en el libro de Juan. Y el libro de Juan me manda a Jeremías. De Jeremías me pasa a Romanos. De Romanos me devuelve a Génesis. De Génesis me manda a Apocalipsis. Y así, escudriñando y meditando sobre la palabra. Tú que vas a ser un día pastor, pastora no. Bueno, yo antes del pastor, maestra, el don que Dios te ponga. Pero si quieres aprender, aprendete de memoria la Biblia, libro por libro. No es que te letra por letra, no, me estoy refiriendo para que no pase una vergüenza, que uno debe ser hermano. Debe ser que esa Biblia no trae ese libro, porque tiene media hora de estarlo buscando y no lo encuentra. Y yo como soy así medio jocoso y me molesto mucho, digo, debe ser que se le cayó el libro ese, porque no lo encuentra. Quiere decir que no están escudriñando. Escudriñar es otra cosa. ¿Por qué el Señor dice esto? Entonces, tengo que andar por toda la Biblia, voy a estar por la concordancia, buscando. A mí me llaman mucho de otras iglesias para hacerme preguntas. Le digo, hermanito, espérenme un momentito. Y empiezo a buscar. Llámenme entre 10 minutos y le tengo la respuesta. Porque así, me agarró en frío. Casi me pregunta qué dice Juan 3:16, cualquiera lo contesta. ¿Quién era Nicodemo? Cualquiera lo contesta. ¿Dónde está Génesis? Cualquiera lo contesta. Pero a veces hacen preguntas a uno que uno tiene que, hermano, llámeme entre 10 minutos y le doy la respuesta. Y así lo hago, con mucha gente. Pero sí, el hermano tiene que presentarse a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque está en el mundo, puede caer en ridículo, como dijo el hermano esta mañana en la prédica, puede quedar muy mal, y un pastor no puede darse ese lujo, ni creo que Dios quede muy contento con un hermano que no sepa usar la espada, que no sepa usar la Biblia. Si es lo más bello que hay, leer la palabra, entenderla. Que es muy difícil, dice el diablo. Difícil se da para la abuela de él, pero no para ti, porque se hace 2000 años y miles de años antes, los profetas, luego los apóstoles, conocieron la palabra de Dios. No tenés excusa para que en este siglo tú no puedas manejar una Biblia. Pero sí, el celular y la computadora la sabes de memoria. Y no, es más importante, yo creo, entre comillas, más importante la Biblia que el celular y la computadora. Le estoy hablando a futuros pastores y mujeres y hombres que le van a servir al Señor. Ya lo tenemos, Apocalipsis 2, versículo 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna quedaba pegado a Éfeso, bueno, en el sur de Asia, era muy cercana a las iglesias. Por eso hay parecido entre una iglesia y otra. Y bueno, quería aclararles eso, nada más. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Acuérdese lo que el Señor dijo, de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere,
no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna fue por muchos siglos una ciudad próspera, originaria, ya dije, del Asia, al sur de Asia, contigo a Éfeso. Por un tiempo esta iglesia permaneció en el olvido. Fue reconstruida por Alejandro el Grande y Antigonio, y en poco tiempo llegó a ser distinguida y rica. Distinguida y rica. Una iglesia próspera, una iglesia que crecía, que era rica. No relata la palabra el comienzo de la iglesia, pero la historia nos cuenta de la persecución de la iglesia y registra el martirio de Policarpo, que era un siervo del Señor que tenía 90 años de edad. Además, la historia indica claramente la causa de la persecución, mostrando que surgió del clamor del pueblo pagano, excitado e incitado, las dos cosas, por la comunidad judía. Este hecho es de valor porque arroja una luz sobre algunas de las declaraciones que se mencionan en forma incidental en la carta. El Señor Jesús, dirigiéndose a la iglesia de Esmirna, habla de sí mismo como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y que vivió. Estas palabras son una repetición de lo que le dijo a Juan cuando se le presentó, que Juan no aguantó la presencia del Señor y cayó como muerto. Eso es la palabra de Dios. Cuando el Señor se aproximó a aquellos que moraban en la región de sombra de muerte, algunos habiendo ya sufrido el martirio, unos sin duda acercándose al umbral de la muerte debido a la lealtad a Jesucristo, les recuerda que Él es el Maestro, también de estas lúgubres cosas que tiene en sus propias manos las llaves. Esto es para consolación de los afligidos. De esta descripción en la cual nuestro Señor se presenta a sí mismo a ellos, fluye toda la consolación que existe. Aquí hay algo que se debe aprender. Es una iglesia que el Señor no le reprocha nada. Más bien les dice que van a padecer. Vamos a ver eso más adelante. Que muchos de ellos serán encarcelados, y hasta habla del martirio de Policarpo, un anciano de 90 años. Pero el Señor le dice, pero tú eres rico. Dice uno, ¿cómo es posible? Pareciera que hubiera una contradicción. Pero tú eres rico, pero la persecución, el martirio, el sufrimiento, ¿cómo tú eres rico? Y todavía les dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ellos estaban bajo la sombra de la muerte, y Él les dice que estuvo muerto y vivió. Esto está en medio de perplejidades y preguntas que alcanzan a los hombres que están rodeados de angustias, dándoles un momento de valor. Les dice, pues yo también estuve muerto y ahora estoy vivo. Él sabe lo que es la muerte, sabe lo que es la aflicción, sabe lo que es la pobreza, lo que es la persecución, lo que es el látigo, lo que es la blasfemia, lo que es lo que lo golpeen hasta con el puño cerrado. Les dice a la iglesia que están pasando una situación difícil porque los judíos no descansaban, sino que se contaron con el pueblo pagano para arruinarles sus negocios, para traerlos a la pobreza. Y el Señor les dice nuevamente, pero tú eres rico. El Señor no tiene quejas contra la iglesia, pero la iglesia está esperando que el Señor les diga algo. Yo recuerdo en el año 82, yo le conté al hermano Fernando, fue un año que después de estar yo no en abundancia, pero sí estaba viviendo muy muy bien. Yo pasé el año 1982. Una situación tan triste, y con dos hijos pequeñitos. Uno nació en el 77 y la otra en el 81. Y yo pasando una situación paupérrima. Yo le trabajaba a una empresa
de jabón de Nicaragua y ganaba mucho dinero. Le decía al hermano que yo siempre fui muy mal administrador de las bendiciones de Dios, pero ya el Señor me enseñó, por dicha, aunque sea un poco tarde, porque ya yo voy de salida, como dicen, pero me enseñó a administrar los bienes que Él me dé. Yo pasé el año 82 y prácticamente todas las noches prediqué, que campañas, que me invitaban a las iglesias. Si tú me regalabas $100, ten por seguro que se me perdían o algo pasaba. Traté de trabajar en todo y no podía. Y hasta tierra abonada me puse a hacer, cosa que yo en mi vida había cogido una pala para hacer un hueco. Y bueno, vosotros sabéis cómo se hace la tierra abonada. Después del pueblo donde yo estaba, donde yo iba a venderla, pues era muy largo. Tenía que coger un bus. Y la tierra pesa. Para ganarme algo apenas. Y le estaba ayudando a otro que estaba igual que yo. Como dicen, tras peores penas. De todo hice yo en ese año. Y el Señor, nada, nada, nada. Y todo el año predicando en distintas iglesias. ¿Y qué predicaba? Me puso el Señor fe. Fe. Todo lo que es relativo a la fe, yo lo prediqué. Yo le contaba a mi hermano pastor que yo un día llegué al extremo de decirle a Dios, mira Dios, ya ni yo creo lo que predico. Ya ni yo creo lo que predico. ¿Cómo voy a estar predicando fe y incitando a la gente que tengan fe, exhortándolos a que tengan fe, que por fe vivimos? Si yo para ir a predicar a una iglesia, le dije al pastor que me invitó, hermano, yo iría con mucho gusto, pero tendrías que regalarme el pasaje porque no tengo ni un 5, ni para ir a predicar. Bueno, el hermano me dio los pasajes. Por cierto, que a la vuelta me dio una bolsa que traía arroz y frijoles. Y en esa situación estuve yo en el año 82. Lloré, hasta dudé, le reclamé a Dios, pero nunca de mí una blasfemia, ni una maldición, o como dice el mundo, que se lo dice al revés, que quede sala mía. No, si hubiera tenido sal, hubiera sido distinto. Pero no, ni eso tenía. Y predicando la palabra de Dios con 2 hijos pequeñitos. Bueno, hermanos, yo tenía un reloj, cronómetro, un Orin japonés muy bueno. Pues lo vendí en lo que me dieran para traer comida a la casa. El anillo matrimonial, ponga atención, hermano, lo vendí para comprar una bolsa de leche para mi chiquita que tenía 1 año. Fue algo espantoso, pero claro, más espantoso lo que padeció Cristo. No tiene comparación. El diablo estaba trabajando, pero nunca le rogué. Siempre prediqué hasta que pasé la prueba. ¿Y pasé la prueba cómo? Usando la apologética, discutiendo, porque yo también estudio apología, que es la defensa de Dios, del cristianismo. Y entonces me imagino que yo digo, bueno, este flaco la dio fea, pero ya voy a pararlo. Y en esa discusión contra gran cantidad de gente de la religión católica, que se fueron yendo uno por uno, como aquellos que iban a pedir a la mujer samaritana, ninguno pudo conmigo, no, con la palabra de Dios. A todos los dejé mudos. Y el Señor me puso calificación 10. Al día siguiente no, 2 días después, empecé a trabajar
hasta hace unos años y ganando buena plata, porque también después de eso estudié electrónica y me ganaba pues muy buena cantidad de dinero. Les digo que mal administrador, por dicha Dios no me ha castigado por eso. En mi casa no se cocinaba los fines de semana, ni sábados ni domingos. Era a pasear, a comer en el restaurante. O comprar cualquier cosa que veía, que me llamaba la atención. Cosas que no necesitaba. Si no, como le decía yo al hermano pastor, tendría una casa que es un palacio. No una casa con aire acondicionado como la que tengo. Porque entra aire por todas las rendijas, por todas las paredes. Yo le llamo aire acondicionado. Pues sí, hermanos. Hay que sufrir y hay que estar preparado porque el diablo no se va a cruzar de brazos. Tú te la acabas de escapar. Yo era un general del ejército del diablo. Pues me tenía que dar con más fuerza todavía porque perdió un soldado y un soldado de verdad. Tú te la acabas de escapar o el Señor te sacó y el diablo no te va a dejar en paz. Y le digo que nunca, hasta que esto se acabe. En los años que yo tengo, me ha tratado de votar y no lo ha conseguido. A veces se va y se trae al suelo a otro y al tiempito vuelve donde mí. O sea que no se le olvida que yo fui el general del ejército de él. Y lo que él quiere es, pues, lógicamente, que yo caiga. Pero no voy a caer. Y lo sabe, que siga perdiendo el tiempo, pero no me va a traer al suelo nunca. Así reúna lo que reúna, como hicieron los judíos, que se unieron a los paganos para arruinarle los negocios a la gente de Esmirna, hacerles la vida imposible, torturarlos, perseguirlos, dejarlos sin trabajo. Y el Señor Jesucristo no les decía nada, nada más que yo estuve muerto y ahora vivo. Les recordaba las aflicciones que Él pasó, pero no había palabra de aprobación como un abrazo. Bueno, eso digo yo, pero que ellos lo sintieran. Tener uno al Señor Jesús al frente y que no le diga nada. Pues recordarles lo que Él sufrió y lo que tenían que padecer y que Él sabía que estaban padeciendo. Él veía la ruina de ellos, la pobreza de ellos, el sacrificio, las torturas, el que les cerraban los negocios a los hermanos y Él en silencio y los hermanos esperando que les dijera algo. Bueno, pues podemos pensar que el silencio era aprobación. Si no había condenación para la iglesia, tenemos que tomar ese silencio como una aprobación. Claro que uno quiere siempre que le diga cosas bonitas, pero no hay nada de eso. Esta situación por la cual están pasando era en muchos sentidos casi idéntica a la que él atravesó. La fuerza que rodeó su muerte fue la blasfemia de los judíos, actuando sobre una nación pagana, quienes le despojaron de todo lo que él poseía, dándole solo la muerte. La persecución que culminó en su propia muerte había empezado dentro de la sinagoga, en el mismo centro de la supuesta religión, y había avanzado por el camino del poder pagano hasta su terrible desenlace. Eso es lo que hace el Señor. Decirles, ya yo eso lo pasé. Y sin culpa, sin pecado, con la aprobación de Dios. Pues, ¿qué quieren que les diga? Si yo ya eso lo pasé. Y hermano, tienes que prepararte, orar mucho, ser fuerte, la mujer ser fuerte, porque el diablo no va a descansar. Si los romanos, los gentiles, los judíos se hicieron uno solo para torturar, flagelar y matar a Cristo, al diablo no le importa si son enemigos o no son enemigos. Los hace amigos con tal de darle al hermano igual
que a Jesús. Blasfemaron su nombre, el nombre de Dios, sea como sea, era blasfemado porque Jesús era Dios en la tierra. Eran usados por Satanás hasta darle muerte a Cristo. Igual que a esta gente de Esmirna. Notemos ahora la aprobación. Primero el silencio. Y lo que se puede decir en cuanto al silencio. Yo siempre he dicho que la parte más importante de una conversación es lo que no se dice. Medita en eso y verás que es cierto. Vamos a poner un ejemplo que tal vez todos lo hemos pasado. Cuando nosotros estábamos en la oscuridad, íbamos donde el cura a confesarnos. Pero no me digas tú que le decías al cura toda la verdad. Ni yo tampoco. Hay cosas que uno no se animaba a decirlas. Entonces lo que no se dice es lo más importante de la conversación. Lo más importante o el pecado más grave que yo he cometido no se lo decía al cura. Y cuando metemos las de andar, siempre tratamos de no nombrar la torta que hicimos. Excusas vienen, excusas van. Que doña Juana le dijo a Mencha, que Mencha le dijo a Carlos, que Carlos le dijo a Joaquín. Enredan el asunto con tal de no decir, sí, yo fui el que lo hice. No, que Pedro le dijo a Juan. Pero lo más importante de una conversación o una discusión es lo que no se dice. El silencio es fatal. Claro, en este caso, el silencio del Señor, vamos a entenderlo, que es aprobación. El silencio es más elocuente que todo el lenguaje. Exactamente lo que estoy diciendo. Puedes hablar 2 horas excusándote y diciendo y viendo a ver cómo se salva. De todo lo que hablaste, nunca dijiste la parte más importante, porque esa te puede hundir, te puede hacer perder el trabajo. Bueno, cualquier cosa, pero es la parte más importante de todo el lenguaje. El Señor no tiene una palabra de queja. El carácter y la conducta de la iglesia misma fue tal que satisfizo perfectamente el corazón del Señor. Y qué hermoso es esto, valorando que la tribulación y la pobreza y el ultraje exigen más del espíritu que cualquier otra circunstancia por la cual pueda atravesarse. Ve qué valor tiene este, hermano. La tribulación y la pobreza y el ser ultrajado exigen más del espíritu que cualquier otra circunstancia por la cual pueda atravesarse. Por eso nosotros debemos estar siempre llevando una vida espiritual. La carne es débil, mas el espíritu es fuerte. Hay que tener un espíritu fuerte para poder aguantar el ultraje, la pobreza, la tribulación. No hay prueba más profunda que demuestre un hermoso carácter que el poder sufrir injustamente. Ponga atención, hermano. No hay prueba más profunda que demuestre un hermoso carácter que el poder sufrir injustamente y sin embargo siempre manifestar esa hermosura de carácter. ¿Con cuánta fuerza hemos tropezado en esto? Y repetidamente. Un medio de sufrimiento por causa de la justicia. Hemos manifestado falta de actitud y de carácter y conducta. Ah, no. Se me salió el chinchilla. No es tampoco como usted dice. Entonces empiezo a reclamar y a gritar y a mí se no me sale con esto y mire, pastor, dígame lo que usted quiera, pero eso no me lo diga porque eso no se lo permito. Y ahí perdió todo el carácter, toda la dulzura, toda rectitud y toda justicia. Por eso uno tiene que siempre que manifestar su estado de ánimo por medio del Espíritu. Mantenerse firme, no dejarse caer, no dejarse zancadillar, aunque sea injustamente. Claro, usted me dice, es muy fácil decirlo, pero hacerlo es difícil, que uno tenga que aguantar. Pues sí, hermanos, yo también lo he pasado. Yo les conté a ustedes de la iglesia que cerraron, por decir la verdad, yo tenía la razón total. Los hermanos se fueron por sentimentalismo y emoción de la iglesia donde yo salí llorando, rompiendo el carnet en pedacitos.
Yo todo eso lo he pasado, hermanos. Por eso le digo que el hermano va predicándoles como el libro de Efesios, pero más en la parte teórica o espiritual. Yo más que todo por experiencia. ¿Por qué? Porque las dos cosas las tenés que llevar paralelamente. La palabra de Dios en sí y también llevar en sí lo que vas a tener que pasar. Tener que prepararte en las dos cosas. En la palabra para defenderte y en el espíritu para no dejar caer, no dejarle la victoria al diablo. Aunque la carne sea débil, pero tienes un espíritu fuerte. Si viviese en el espíritu, viviese en oración, escudriñando la palabra, más fuerte estás en el espíritu, aunque la carne sea débil. Jesucristo lo pasó, la iglesia de Esmirna lo pasó, miles de hermanos lo han pasado, yo lo he pasado. Entonces, hay dos caminos paralelos que van al mismo fin, a la salvación o a la perdición. Uno decide. Por eso el Señor dice que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Ser valiente en esta manera de vivir como en la iglesia de Esmirna no es jugando. Ser valiente es con B mayúscula. Los cobardes no entrarán al reino de Dios. Hermano, que es muy difícil. Nadie le dijo que era fácil. En ninguna parte de la palabra yo he leído que es fácil. Si no, pregúntele al mismo Jesús. O pregúntele a Dios. ¿Creen que Dios, imagínate lo que pudo haber sentido Dios en sus entrañas, en todo su ser, el tener que darle la espalda a su hijo, sabiendo que no había cometido pecado, que era su propio hijo, tener que darle la espalda? Por eso Jesús dijo en la cruz de Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vea qué situación, que el mismo Jesús sintió que el Padre lo había desamparado. Ahora, ¿qué sentía el Padre en ese momento? Tal vez no hemos pensado muchas veces en esto. ¿Qué puede haber sentido Dios? Bueno, es imaginable, inimaginable, ya se me enredó ya se me lengua la traba, lo que Dios pudo haber sentido al tener que abandonar a su hijo. Nadie en este mundo, ni el indigente más pobre, ni la persona más pobre de este mundo, ha estado tan solo como Jesucristo. Nadie, porque alguien aparecerá con un bollo de pan, o últimamente se comieron raíces. Bueno, un hermano en un testimonio dice que tuvo que comer babosas, esos caracoles. Un hermano que escapó de Cuba, hermano Santana, hace muchos años que leí eso. Bueno, pues por lo menos comió, o comerse un sapo, sería igual. Imagínense, pero Jesucristo ni eso. Tuvo sed, le dieron hiel y vinagre. Bueno, hermanos, vamos a acabar hasta aquí porque el tiempo se me fue. Que Dios los bendiga. Que si yo les digo lo que les digo es porque tú vas apenas, ya yo vine. Entonces, Dios quiera que no tengas que pasar lo mismo. Pero necesitas la disciplina del Señor. Al que recibe como hijo, el Señor lo disciplina. A mí me tuvo que disciplinar. Eso que le pasa a la iglesia de Esmirna es parte de la disciplina del Señor. El Señor tiene que forjar buenos obreros, buenos soldados. No a cualquiera va a mandar sin municiones. El Señor no te va a mandar al mundo con el rifle sin municiones. No te va a mandar con la espada de 2 filos, toda mocha, como dicen, o sea, cuando no tiene filo. Entonces, tienes que prepararte si quieres ser un buen ministro del Señor. Pero hermano, lo que quiere es que yo me asuste y me vaya. No, hermano, es todo lo contrario. Es bello hasta sufrir por el Señor. Y estar en el Señor es lo más bello, más rico, más delicioso. Que cualquier cosa que te sirvan es más valioso que todo el oro del mundo. No hay comparación alguna. Y yo siempre he dicho, si tú lo tomas como trabajo, no hay mejor patrón que Dios, aunque no tenés que tomarlo como trabajo, sino como un placer, porque para mí no es trabajo, para mí es un placer. Si ustedes me dieran oportunidad, aquí sigo hasta las 5 de la mañana.
o otro día, todo el día, porque para mí es un placer hablar la palabra de Dios. Tú eres pobre y sin embargo eres rico. Yo soy rico, soy sabio, la palabra de Dios lo hace sabio a uno. Tengo el puesto más alto que cualquier hombre del mundo, pastor, maestro. No es que los otros ministerios o dones sean de menos valor, son igual, pero el Señor le da a cada uno conforme es su voluntad. No te sientas menor que yo, ni yo me siento mejor que tú, sino que el Señor me dio esto, y esto me hace feliz a mí. Ojalá me pongan a hablar todo el día. Hermanos, se sufre, pero también se goza. Hay momentos de pobreza, hay momentos de solvencia, hay momentos de reír, hay momentos de llorar, pero otro camino no puedes conseguir mejor que este, ni otro puesto mejor que este. Así que hermanos, Dios los bendiga. Ahí seguiremos mañana o pasado mañana, si Dios nos ha enviado por su iglesia esta noche, y seguiremos con el libro del mismo, y así sucesivamente hasta que Dios lo permita y el hermano Fernando como pastor me permita seguir con estas charlas que son para bien mío, porque enseñando es como se aprende. Y ahí seguiremos mientras Cristo no venga. Y si viene, yo no me enojo, que me deje hablando solo, me deje media predicación, sino que ojalá me agarre predicando la palabra de Dios, la venida del Señor. Mejor todavía, más gozoso iría hacia la eternidad. Dios y Padre Santísimo, Dios Todopoderoso, que hiciste el cielo, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Pongo delante tuyo la iglesia Tierra Santa, en Florida Sur, en Estados Unidos, y a todos los hermanos que predican la sana doctrina y están predicando en este momento tu santa palabra. Te pido en una forma especial por el hermano Fernando Chinchilla, pastor y padre espiritual de mis hermanos. Tú lo pusiste en ese lugar de privilegio, porque el hermano se lo ha ganado. Por eso te pido que le des más sabiduría cada día. No permitas que las acechanzas, las obras infructuosas de las tinieblas le hagan daño. Tu palabra dice, el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Lo mismo por su esposa, por todos los hermanos, por el último que ha llegado hasta el más viejo de estar en la congregación. Gracias porque me permites a mí ser miembro de esa congregación, de tu iglesia. Gracias porque me permitís explicarle a mis hermanos desde ahora hacia dónde van. No permitas que ninguno, como decimos en México, se raje, o sea, que afloje, porque este camino es de valientes, no es de cobardes. Que la bendición alcance a todos, a sus familias, y úsalos, mi Dios, desde ahora. Úsalos para cuando tú repartas los dones y los ministerios. Ya los hermanos ya sean duchos en la materia, sean fuertes en la materia, que nunca haya flojera en ellos. Para eso estás tú, para darles fuerza. Está tu ejemplo para darles fuerza, y está el Espíritu Santo para darles sabiduría. Gracias, mi Dios. Gracias por el hermano Fernando, de una forma especial, por darme esta oportunidad. Tú sabes lo que lo quiero, lo que le agradezco. Y a ti por haberme enviado, aunque sea de lejos, pero juntos, a esta iglesia Tierra Santa. Gracias, mi Dios, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias.